Hola, mis hermanos y amigos, bienvenidos a otro día más a su programa Pregoneros del Maná. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le damos las gracias por su amor hacia mi persona. Hoy estamos aquí en este canal de televisión, Link Community Television. Y venimos con la segunda parte del mensaje en los tiempos de Dios. Y queremos hacerles saber que estamos aquí con el único propósito de engrandecer y alabar el nombre de Dios. Porque esto es un privilegio muy grande, mi hermano. Un día más de vida nos dio el Señor para que hablemos de su palabra y miremos este mundo. Entonces, en esta segunda parte yo le voy a cambiar. El versículo bíblico es Eclesiastés 3 del 1 al 15, pero yo voy a tomar una pausa hoy y le voy a leer otro. Le voy a leer el Salmo 37 del 25 al 27, pero la base bíblica de este mensaje es Eclesiastés 3 del 1 al 15, pero le voy a leer este versículo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta su descendencia, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Mi hermano, cuando nosotros nos ponemos a hablar de los tiempos de Dios, los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. El hombre divide el tiempo por hora, por minuto, por segundo, y por meses y por años. Eso no es de eso que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de los tiempos de Dios, el que tiene todo planificado, las personas que van a nacer, los animales que van a nacer, todo lo que va a pasar en este mundo, aunque usted no lo crea, está bajo la potestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño de los tiempos. ¿Por qué? Porque para Él no existe el tiempo. El tiempo de Dios es que ya nosotros tenemos que entrar al plan y el propósito de Él. Entonces la pregunta del siglo debería de ser: ¿cómo puedo saber cuál es el tiempo de Dios como una persona cristiana? ¿Cómo esperar en esos tiempos? Porque Él dice en Eclesiastés: hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo de escasez, hay tiempo de abundancia. O sea, en la estructura que Dios creó en este mundo, que todo lo que pasa en este mundo, Dios tiene el control, sin menospreciar la responsabilidad del hombre hacia Él, porque Él nos dejó su palabra. Su palabra Él no las dejó a nosotros para que nosotros tengamos un guía y vivamos por ella. Entonces, en esos tiempos de Dios, nosotros tenemos que comprender que Dios tiene todo planificado. Dios tenía planificado el árbol que iban a tomar para crucificarlo a Él. Dios tenía preparado los hombres que iban a crucificarlo a Él, los que lo iban a acusar. Él tenía todo en el plan perfecto de Dios después que el hombre pecó en el jardín del Edén. Usted dirá entonces: Víctor, ¿y por qué Dios permite que tantos niños mueran? ¿Por qué permite que tanta gente se enferme? No, mi hermano, Dios no permite nada de eso. Es el mismo hombre que crea esas cosas. Después que el hombre pecó en el jardín del Edén, la rueda de la creación se tergiversó y ya el hombre muere, porque Él le dijo: no comerás del árbol del bien y del mal. Ese árbol que está ahí, no lo toques, no lo mires, estás tranquilo. Eso yo parafraseando la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios establece algo para el hombre, es lo mejor, pero nosotros siempre o queremos ayudar a Dios, o queremos hacer las cosas en el tiempo de nosotros, o queremos adelantar el proceso. Entonces, con Dios el reloj no se mueve así.
Con Dios el reloj es lo que Él tiene ya preestablecido que va a pasar en este mundo. No se crea que estas cosas que están pasando en el mundo, que hay una doctrina de muerte, es lo que tiene el hombre. Nada más se habla de guerra. Yo estuve mirando los otros días los diferentes presidentes en la Asamblea de las Naciones Unidas. Oigan cómo se llama esa organización. Cuerpo de las Naciones Unidas. Entonces, ¿usted sabe qué tienen ahí? Va a hablar fulano, me voy de aquí. Llegó fulano, a ese yo lo voy a oír. El hombre hace distinción del mismo hombre. Se dicen que son las Naciones Unidas. Entonces, cuando viene uno que no habla lo que yo quiero y como a mí me gusta, me voy de aquí. Entonces, sin conversación, todos los problemas del mundo se resuelven hablando las Naciones Unidas. Si usted tiene un conflicto en su familia, ¿cómo usted lo resuelve? ¿A palo, a tiro o cómo? Usted lo resuelve hablando. Usted cede parte y el otro cede y vamos a hacerle esta pausa por el bien de todos. Entonces el mundo, Dios nos dejó ejemplo. Jesucristo no vino aquí con una bazooka, ni un tanque de guerra, no. Él vino aquí hablando, diciéndole a la gente, enseñándole. Entonces, si Dios hizo eso, ¿qué nosotros podemos aprender? Pero el hombre, en su pecado y terquedad, ha menospreciado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y se ha envanecido en su ego de querer ser Dios. Y nadie puede hacer las partes de Dios, porque todo aquel que se oponga a la voluntad de Dios no le va a ir bien. Y le vamos a decir, usted dirá, pero Víctor, ¿cómo puedo conocer los tiempos de Dios? Bueno, esto es un fruto espiritual. Usted se lee Gálatas 5:22 y dice que tenemos que tener fe en esperar en el tiempo de Dios. Porque todo lo que se mueve en la Biblia, todo lo que dice la Biblia, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces cuando usted se apropia de esa palabra que dijo el Espíritu Santo en la Biblia de Dios, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Entonces nosotros tenemos una promesa de Dios que nosotros, aunque el mundo esté como esté, Dios tiene el control, porque los tiempos de Dios son perfectos. Él no llega un día antes ni un día después. Él llega en el justo momento que tienen que suceder las cosas. Y nosotros tenemos ejemplos palpables ahí. ¿Cuándo vino nuestro Señor Jesucristo? En los tiempos que Dios tenía señalado que Él vendría a esta tierra. Él no vino ni un día antes ni un día después. Él vino cuando Dios tenía establecido que iba a venir un Salvador para reconciliarnos a nosotros con el Padre, porque cuando pecamos, Dios se alejó de nosotros. Dice que nos entregó. Por cuanto no quisieron saber de Dios y no pusieron a Dios en primer lugar, Dios los desterró del jardín del Edén. Entonces eso ya trajo el conflicto de los tiempos, ese conflicto del mal contra el bien, ese conflicto eterno que tenemos hasta que venga los tiempos donde el hombre de maldad va a ser hecho prisionero y el reino de Cristo se establecerá en todo el mundo. Ese es el único reino que viene con la paz. Con la paz, ahí no va a haber distorsión, ahí no va a haber que este me hizo esto, que él me hizo esto, porque va a ser un reino puramente espiritual y la justicia de Dios trasciende el intelecto humano. Y cuando una persona trasciende el intelecto humano, cuando un ser trasciende el intelecto humano y usted se apropia de esa fe que habla Gálatas 5:22, que es un fruto del Espíritu, la paciencia. Cuando nosotros miramos todas las promesas que tiene Dios en su
calendario para llegar al cielo. Y nosotros comprendemos que los tiempos de Dios, ¿cómo usted puede comprender ese tiempo? Yo le dije ahorita, ¿cómo usted puede eso? Esperando, leyendo la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, Dios le da todas las pautas para que usted pueda esperar en Él en paciencia. Me enfermé. Bueno, Señor, estoy triste, pero voy a confiar en ti. Y usted se pone a orarle a Dios, Señor, mira mi cuerpo. Nosotros tenemos un ejemplo claro ahí. El Señor le mandó un profeta, Sedequías, está en la Biblia, y le dijo, prepara tus maletas que te vas. Y él le mandó, se fue en oración y le dijo, Señor, te he servido con integridad, he hecho tu voluntad, por favor, dame unos días más. Y le dio 15 años más, mi hermano. Entonces Dios es un Dios misericordioso cuando nos acercamos a Él con corazones contritos y humillados. Dios dice que Él no desprecia un corazón así. Entonces ese es el deber de todo cristiano, esperar en oración, ayuno, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, la oración y el ayuno es para quebrantar la carne y Dios nos haga ver el plan y el propósito de Él, si es su voluntad. Usted dirá, pero el Evangelio es una cosa de locura. No, mi hermano, es de intelecto espiritual. Es usted poder comprender, poner su confianza en uno que nunca ha hablado mentira y que nunca ha fallado ni ha perdido una batalla. Entonces, cuando nosotros vemos que todo lo que dice la Biblia se ha cumplido, póngase a pensar, ¿usted se cree que no se va a seguir cumpliendo? Es que se está cumpliendo todas esas cosas, todas estas guerras que están pasando, y todo intento de guerra, y guerra por aquí, se abre un frente allí, y se abre otro aquí, y viene otro allí. Mi hermano, no es el fin, son principios de dolores. Entonces esos principios de dolores nos trae a nosotros regocijo, no miedo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la cobertura del Dios Santo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando usted entiende eso, usted ya no tiene miedo de morir, usted no tiene miedo de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia es el guía que nos dice a nosotros los tiempos que estamos viviendo, y los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para estar jugando al Evangelio. Es tiempo de consagrarse para su gloria. Es tiempo de usted vivir un Evangelio que glorifique el nombre del Señor. ¿Y cómo usted puede vivir? De la forma que glorifique a Dios, obedeciendo su palabra. Hay gente que se sabe toda la teoría de la Biblia, pero no viven con eso, mi hermano. No pueden ni amar el primer mandamiento que Dios dio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos ni cumplir esos dos, mi hermano. Y entonces, ¿qué pasará con nosotros? Bueno, usted paso a paso se va acercando a Dios, diciéndole, Señor, dame la fuerza. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, lléname de tu poder. Hazme humillarme delante de ti, que yo pueda obedecer tu palabra como tú la tienes prescrita. Entonces, oigan lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso que los tiempos de Dios nos habla, oiga, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Nosotros hay veces que nos impacientamos mucho. Estoy esperando que este hijo mío cambie. Estoy esperando que mi esposa o mi esposo cambie. Estoy esperando que este compañero del trabajo cambie. Estoy esperando que Dios me dé este trabajo. Estoy esperando esto. La vida es así, porque así, desde que el hombre pecó, la rueda de la creación se torció. Y la distorsión que hay en este mundo es el pecado del hombre. ¿Cómo podemos nosotros alejarnos del pecado? Viviendo lo que dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldad. Los tiempos de Dios, mi hermano, cuando tú veas a un hombre de esos que se exasperan contra un ser humano igual que él, que quiere obligarlo a hacer algo que él no quiere, esos hombres que hacen maldad, mi hermano, la maldad en este mundo, nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Nosotros donde quiera que estemos tenemos que proyectar el amor de Cristo que nace de un corazón contrito y humillado. Entonces un corazón así no lo desprecia Dios. Por eso que la única verdad que hay en este mundo es la palabra de Dios y los mensajes que tenemos nosotros ahí en la Biblia, plasmado para que cada uno de nosotros vivamos, no el diseño mío, sino el diseño de Dios. Y cuando nosotros vivimos el diseño de Dios, las cosas cambiarían. Pero el hombre, en su afán de tener fama, dinero, mujeres y todos los deseos de su corazón, ha distorsionado los conceptos morales que deben tener la sociedad. Cuando yo estaba en la escuela daban una materia que se llama civismo, donde decía las cosas que usted tenía que hacer para estar en la sociedad, y si usted la quebrantaba, iría a la cárcel. El hombre ya no le tiene miedo ir a la cárcel. No le tiene miedo porque le tienen gimnasio, le tienen comida, le tienen cena, le tienen cama, le tienen calefacción, le tienen todo ahí. No le toman, no le tienen miedo a las cárceles. Entonces por eso es el hombre sin Dios. Cuando usted no conoce a Dios, usted actúa de esa manera, que no le importa la vida de los demás, no le importa, es lo mío, lo mío, lo mío. Entonces, esa es la doctrina de Caín. La doctrina de Caín, cuando mató a Abel, el Señor fue y le dijo, ¿y dónde está tu hermano? Y le dice Caín, yo soy guarda de mi hermano. Mi hermano, todos, unos con otros, debemos protegernos como sociedad. Es un deber. Dice que la sangre pesa más que el agua. Entonces esa sangre de un hermano es una cosa que dice que clama desde la tierra por su redención. Entonces cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios y las cosas que quiere Dios, que nosotros aprendamos que los tiempos de Él son perfectos, que Él no falla, que Él tiene todo planeado para que suceda lo que tiene que suceder, que se llama, nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vino, dio su vida por usted y por mí, y partió, y dijo, iré a prepararle morada. Y si no lo hiciere, me vendría y me tomaría a mí mismo, y se lo diría otra vez. Mi hermano, parafraseando la palabra de Dios, mi hermano, ¿qué nosotros podemos ver en todas estas cosas que está pasando en este mundo? Tenemos que esperar pacientemente en los tiempos de Dios, en las dificultades, porque hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para endechar, hay tiempo para torcer, hay tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para llorar, hay tiempo para todo, mi hermano. Y si Dios nos dice a nosotros que hay tiempo para todos en esta vida, debemos creerle a Dios y confiarle en los tiempos de Él, y que Dios hará en el tiempo perfecto de nosotros, si nosotros ponemos el Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu que nos dice que tenemos que tener paciencia y esperar en Dios, y los que esperan en Dios no van a ser avergonzados. Dice Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. ¿Usted oyó, mi hermano? Eclesiastés, Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que esperan en Él, el alma que le busca. Mi hermano, buscar a Dios en todo tiempo. Jesucristo no fue nuestro mejor ejemplo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ese es el modelo diseñado por Dios. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente hablaba, Él ayunaba y también oraba.
Y es ese ejemplo que nosotros tenemos que ver. Pero en estos últimos tiempos, no hable del pecado, muchachos. No hable de santidad. No. Dile a la gente lo bueno que son, que despierte ese gigante que hay en ti, que comience, mira, háblale del amor de Dios, que Dios ama a todo el mundo, que Dios es un Dios bueno. Pero no le dicen, el hombre que pecare, ese morirá. Es así, mi hermano. Si usted peca contra la voluntad de Dios, si usted mata, roba, habla mentira o practica las cosas que condena la Biblia, usted no va a conocer el cielo, mi hermano. Si usted es mentiroso, si usted no ama a su hermano, dice el Señor, si usted no ama a su hermano que lo ve todos los días, ¿cómo usted va a decir que me ama a mí si nunca me ha visto? Entonces, cuando nosotros vemos esas palabras que habla nuestro Señor, nos dice a nosotros que confiemos que en el tiempo de Él hará. No, es que yo tengo esta enfermedad y ya había una señora en la Biblia que dice que gastó todo lo que tenía. Y se le acercó al Señor y le dijo, si tan solo tocara su manto, oiga, si tan solo tocare su manto. Mi hermano, la fe obra de una forma tan maravillosa en la vida de los hombres. Esa fe de esperanza, esa fe que espera pacientemente la voluntad de Dios. Pero para usted tener ese fruto del Espíritu, mi hermano, tiene que conocerlo en la Biblia. Tiene que conocerlo, que hay que tener paciencia y esperar los tiempos de Dios. Y cuando esperamos los tiempos de Dios, mi hermano, la fe no avergüenza. Dice en Isaías 40, 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, usted y yo, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios es lo único maravilloso que tenemos nosotros, los que creemos en Dios y hemos confiado que Él, en el tiempo de Él, Él hará, nos sanará, nos amará, nos sacará del conflicto, nos librará de la muerte, nos librará de esa muerte eterna, porque cuando se habla de muerte, mi hermano, y se habla de vida, es cuando usted no conoce a Jesús. La muerte eterna es usted no conocer a Jesús y partir de este mundo sin Dios y sin esperanza. Ese es el juicio final, donde un día estaremos todos en el trono, en ese trono blanco, donde van a ser juzgados los vivos y los muertos. Entonces no quiera usted ser parte de los que serán acusados y le dirá al Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No quiera usted ser de ese grupo, mi hermano. Quiera ser del grupo que el Señor le va a decir, entra, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, regazo de tu Señor, porque esperaste en mí en fe, esperaste en mí con mi voluntad. No hiciste lo contrario a lo que decía la Biblia. Entonces, cuando Dios nos prepara ese corazón lleno de amor y de bondad y de esperanza que un día veremos su rostro, las cosas cambian para aquellos que esperan en Jehová. Dice que no nos cansaremos. Dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mi hermano, póngase a pensar, había una señora, dos señoras, que una se llamaba Ruth y otra se llamaba Noemí. Se le murió su esposo y se fue para otro país y se le murió su esposo en el otro país y ella regresó a Israel desbaratada moralmente, espiritualmente, y dijo, no me digan Ruth, díganme Mara. Ella misma se cambió el nombre. ¿Y de dónde nació nuestro Señor Jesucristo? De esa señora que había perdido toda la esperanza,
toda la esperanza. Ella se sentía vacía, ella se sentía abandonada. Hay veces que nosotros nos sentimos así también cuando estamos pasando procesos en nuestras vidas, esos procesos que duelen lo más profundo del corazón del hombre. Pero Mara fue la descendencia, se casó con un señor que se llama Boz en la Biblia, y de ahí nació nuestro Señor Jesucristo, de la descendencia de David. Entonces creerle a Dios, mi hermano, no es en balde. Creerle a Dios es tener esperanza, es esa paciencia que nos da Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que no importa como lo que esté pasando en este mundo. Nosotros sabemos que Dios tiene el control, Él no se lo ha entregado a nadie, Él tiene el control de este mundo y Él es la verdad, y todo lo que Él dice va a pasar. Dice Isaías 40 del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mi hermano, dígame usted, esas son esperanzas que nos da Dios a nosotros. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No solamente esperó pacientemente en el Dios verdadero. Póngase a pensar, ¿cuál es el trabajo de nosotros? En los tiempos de Dios veremos su gloria. Vamos a entrar en la próxima mensaje, la tercera parte, y creo que vamos a terminar ahí. En los tiempos de Dios. Mi hermano, créale a Dios. Y gracias por su audiencia, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Este mensaje lo pasan todos los domingos a las 6 de la tarde. Conéctese a Link Community Televisión. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.